Bienvenidos a Cosas de Internet. Mi nombre es Penélope, y hoy quiero que empecemos escuchando unos créditos. El resto del equipo de Radio Ambulante incluye a Jorge Caraballo, Patrick Mosley, Ana Prieto, Laura Rojas Aponte, Barbara Sawhill, Elsa Liliana Ulloa y Luis Fernando Vargas. Nuestras pasantes son Liseta Arévalo y Victoria Estrada. Carolina Guerrero es la CEO. Como el título de este episodio lo indica, Laura consiguió trabajo en Radio Ambulante. Es una gran noticia. O sea, contexto en general. Esta es como la cuarta toma de la grabación del episodio. Y Laura me está diciendo, no empezamos por ahí, pongámosle un tema más importante a estas cosas. No solo yo me conseguí un trabajo. Pero siento que te equivocas. Siento que la noticia es realmente importante. Me parece como, ¿y a mí qué me importa? Pues, si las personas que están escuchando este episodio por primera vez dicen, no conozco a Radio Ambulante, no conozco a Laura, no me importa y se van, todo bien. Okay. Pero lo más probable es que alguien está o bien interesado en Radio Ambulante, porque es el podcast en español más importante que existe, y entonces escuchar la historia de cómo alguien random llegó a Radio Ambulante es interesante. O sea, yo escucharía un podcast que fuera como alguien diciendo que se consiguió un trabajo en Vox y va a contar la historia, incluso si el nombre de la persona no es familiar para mí. Bueno, espero por el bien de Cosas de Internet que tengas razón. Un poco cuéntame qué quieres saber, porque desde mi perspectiva lo que pasó es que fue como mitad suerte y mitad mérito, digamos. ¿Cómo es tu relación con Radio Ambulante históricamente? ¿Cuál sería el primer punto de contacto? Ok, yo escuché Radio Ambulante como muchas de las personas que escuchan podcast en español, porque sencillamente es un programa muy grande y muy esmerado en su producción. Entonces, cuando uno lo escucha, sabe que se encontró con algo especial. Sí. Independientemente de si les gusta o no les gusta, es algo que resalta en el mundo de los podcasts en español. Sí. Entonces yo lo escuché y mi percepción era que algunos episodios eran muy chéveres y me encantaban, por ejemplo, contra la gastronomía peruana, y otros eran meh. Entonces no me volví oyente fiel, pero sin duda estaba chequeándolo todo el tiempo a ver cuáles eran esos episodios que me iban a cambiar la vida y cuáles no. Pero ahora que trabajo en Radio Ambulante... Vas a escucharlos todos. Sí, todos, y todos son buenísimos. Nadie diga lo contrario. No, mentira. Y esto es como precontacto. Pero luego, cuando yo estaba haciendo Ciudad de Datos, que es como el podcast piloto de mi vida, paréntesis. Ciudad de Datos fue del 2015. Yo me creí la Mujer Maravilla, hice todo. Investigación, libretos, locución, edición, musicalización, publicación, todo menos el logo que se me lo hizo Aleja, pero de resto todo. Entonces, esa versión no quedó, pero yo quedé muy antojada de hacer Ciudad de Datos en serio. Sí, y luego hiciste otra en 2016. Y llamé a 3 personas más, entre ellas Laura Boaté, Alex, Sebastián, éramos los 4, hicimos la versión 2, con una platita chiquita que nos dio la Universidad Javeriana, hicimos 4 episodios. Sí, y cronológicamente, ¿qué es lo que quiero? ¿En dónde nos estamos parando? En 2016, ¿cierto? Eso arrancó en digamos que en 2016. O sea, en ese momento yo no lo sabía, pero ahora lo sé. Era un piloto de podcast. Fue donde yo aprendí a subir los episodios al ecosistema de iTunes, aprendí como el teje-maneje de hacerle una página web. O sea, fue un muy buen momento de aprendizaje. Y pues si quieren los pueden escuchar, pero pues no se los recomiendo. Solo recomiendo el episodio 4. Sí, son flojitos. Santiago. Por decirlo de alguna forma. Y después de eso vayan a ver el primer video de Magic Markers, por favor. Que también es flojito, ¿sí? Gracias. Entonces, ya habiendo producido los 4 episodios, yo quería que Ciudad de Datos siguiera. Pero para mí fue claro que sin plata no podía seguir. Y en el 2017 estábamos presentándonos a esta pequeña beca de Internews. Y entonces ahí yo le dije a Laura Boaté, ven a la charla de Carolina Guerrero, que ella igual vive en Nueva York, que es muy chévere tenerla en la ciudad. Miramos qué tiene que decir ella de podcast y al final hacemos el presupuesto a ver si nos conseguimos. Listo. Entonces, spoiler, no nos dieron plata. Okay. Sí, estaba intrigadísimo yo. Entonces, resumen ejecutivo. Escuchaste Radio Ambulante desde hace años. Sí. Y en 2017 había una charla de Carolina Guerrero en Bogotá. En Bogotá, lo cual es una novedad. Y fuiste con una amiga. Fin, eso es todo lo que hemos dicho hasta ahora. Es muy importante que sepas que fui con Laura Boaté. Bueno, todo el mundo anotó. Laura Boaté con B larga, listo. Entonces... que ella ahora tiene su podcast que se llama La Sonora Bicicleta. Sí, es como Ciudad de Datos fue un terreno fértil para muchos. Bueno, listo. Entonces estamos en Corferias. Sí. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Carolina Venegas. Estoy súper feliz de estar acá hablando con Carolina Guerrero
porque soy muy fan de Radio Ambulante desde hace años. Y la charla es genial. Básicamente, Carolina Guerrero cuenta cómo se formó el Radio Ambulante y la historia es muy bella. Ella acababa de salir de este fellowship que tiene Stanford, que es como Night Journalism of bla bla. John S. Knight Journalism Fellowships at Stanford. O sea, ella está que emprende en cosas relacionadas con medios, por supuesto. Y a la vez, su esposo, Daniel Alarcón, ha escrito un libro sobre radio que tiene una producción sonora, pero es para la BBC. Y él sintió que en esa traducción se perdió mucho de lo chévere, que eran las texturas, los acentos, la voz de la gente. Todas las entrevistas que él hizo en español se vieron opacadas. Entonces tenemos un matrimonio, que entiendo que en ese momento era noviazgo, por el chisme, en el cual Carolina está que se muere por formar algo y Daniel está un poco frustrado por los audios que él grabó que salieron en inglés. Y los dos llegan a la revelación que lo que tienen que hacer es algo de radio en español. Algo como This American Life, pero en español. Un podcast que habría de llamarse Radio Ambulante. Ajá, listo. Y eso es lo que ella está contando en la charla que tú estás viendo. Eso es lo que ella está contando. Ellos contactan a otras personas, latinos en Estados Unidos o gente que trabaja en la radio pública y empiezan a armar este proyecto. Entiendo que Radio Ambulante tiene varios fundadores, pero para esta charla Carolina y Daniel son los protagonistas. Hacen una campaña de crowdfunding en Kickstarter y es de las primeras que busca financiar medios de comunicación. Esto después sería una práctica común. De hecho, después de que Radio Ambulante hizo eso, Roman Mars hizo su propio crowdfunding. Inspirado por Radio Ambulante. Sí, pero igual yo quiero saber de la Laura que está en el público. O sea, qué bien por Radio Ambulante, felicitaciones pero por te estoy diciendo que yo estoy teniendo un momento sublime escuchando esta historia. Y como Laura de Bate y yo estamos pensando en conseguirle plata a Ciudad de Datos, no podemos de la emoción. Claro, pero ¿qué es lo que hace el momento sublime? ¿Qué parte de esta información te emociona tanto? El hecho que Carolina lo dijera, como a veces uno escucha a la gente hablar de sus éxitos y es muy correcta o muy libreteada. No, Carolina lo dice con toda la espontaneidad, con un acento perfectamente bogotano, espectacular. Entonces, cuando éramos novios, antes de casarnos, nosotros oíamos estos programas de radio que tenía la radio pública en Estados Unidos y siempre conversábamos. Y había uno particularmente que se llama This American Life, que cuenta mucho, porque el tipo de periodismo que hacemos es no ficción, son historias reales, pero están narradas en un estilo como si fuera literatura, pero solo que es periodismo. Y cuenta la historia, las angustias que estaba pariendo mientras estaban publicando un episodio. Literal. Sí, literal. Daniel y Carolina tuvieron un hijo y lo cuenta. Digamos que no la pasamos tan bien, no puedo decir groserías, pero fue difícil. Fue difícil para mi marido y para mí. Tenemos un niño de 4 años. Yo tuve una cesárea a las 7 de la mañana cuando él terminó su novela a las 11 de la noche y por la tarde yo tuve que despedir a alguien que estaba haciéndonos unas grandes cosas. O sea, ha sido difícil, ha sido duro para una familia también con niños pequeños siendo periodistas y novelistas, que son las carreras peores pagas del planeta. De hecho, esta charla en Colombia 4.0 tiene un video que está en YouTube, eso se puede escuchar. Entonces es profundamente íntimo, cuenta el detrás de cámaras y ten presente que si uno vive en Bogotá en el 2017, no hay muchos podcasts exitosos liderados por una mujer a los que uno pueda acudir como inspiración. Sí. Entonces, esto es ver como a una persona modelo, alguien que tiene una carrera que Laura de Bate y yo, de cierta forma, nos gustaría tener. Entonces, se acaba la parte de conversación y abren la ronda de preguntas. Y Laura de Bate pregunta. Hola, yo soy Laura. Quería preguntar. Y Laura Rojas pregunta. Yo, también Laura. Y Laura de Bate pregunta. Y Laura Rojas pregunta. Y se empieza como a acaparar el micrófono por nosotras dos. Y entonces los de la charla empiezan a decir, las Lauras. Yo sé que le puedo pagar a mi equipo, el que tengo hoy en día, por 2 años, pero sé también que de pronto no me puedo ir a tomar un capuchino con Laura y con Laura, porque se me descuadra el presupuesto así plug. Sí. Por eso era muy importante que tú supieras con quién fui. No, es que como dicen las Lauras, o como preguntan las Lauras, o algo que se me olvidó decirle a las Lauras, dicen Carolina y la persona que le está haciendo preguntas, la otra Carolina Venegas. Mientras se forma esto. Sí, te entiendo. Entonces, bueno, hay, no sé, 40 o 50 personas en el auditorio, tampoco es que sea una cosa multitudinaria, pero queda como en el aire el chiste de las Lauras. Entonces, a tu pregunta, ¿cuál es el primer punto de contacto? El primer punto de contacto, que no es contacto directo, es ir a una charla que es relativamente pequeña y relativamente grande, y que las dos Carolinas que están en el escenario, un poco se haga el chiste de las Carolinas y las Lauras. Llamémoslo primer contacto. Primer contacto. Bueno, pero espérate, tengo que hacer un tacho acá porque Dale. hiciste trampa. Ajá. Tú antes te postulaste para un trabajo en Radio Ambulante. Lo
había olvidado por completo. Ay, claro que sí, eso es muy importante y ligeramente humillante. Entonces, no, mucho antes de esto, sí, claro. ¿Antes de la charla de Carolina? Mucho antes. Claro que sí, porque yo trabajaba en un brand. En mi hora de almuerzo, yo trabajaba en una agencia de publicidad, haciendo planeación estratégica. Oye, no me dañaste la entrevista, o sea... ¿Por qué? Pues porque en mi cronología yo estaba obsesionado que en 2017 esto y que el viaje lo otro, y ahora resulta que el primer contacto no fue las Lauras y las Carolinas en una charla de Carolina Guerrero. ¿Sabes qué pasa? Es que ese es el primer contacto feliz. Yo oprimí en mis recuerdos Yo reprimí el primer recuerdo triste, pero no se dañó nada. Puedo decirla rápidamente. Bueno, listo. Entonces, devolvámonos a 2016. Sí, entonces 2016, Laura está Radioambulanto. buscando... Yo estoy trabajando en una agencia de publicidad en planeación estratégica y me doy cuenta que es algo muy valioso de aprender, pero al servicio de marcas y de champús, y es profundamente desmotivador para la moral. Laura no está feliz. Entonces aparece un anuncio. Curiosamente estoy como o sea, ¿cómo decirlo? No estaba infeliz como en otros trabajos que estaba verdaderamente infeliz. Pero sí pensaba que de pronto mi carrera podía avanzar en otra dirección. Sí, claro, y es que eso no necesita explicación. O sea, aparece un anuncio en Facebook que dice estamos buscando a alguien para Radio Ambulante. No necesitas explicarme tú por qué te postulaste. Listo, entonces yo me postulé. Ajá. Mandé una carta, yo no sé qué, cuál es tu episodio favorito, cuál es el menos favorito, qué crees que podemos mejorar, qué crees que hacemos bien, etcétera, etcétera. Y paso a la entrevista de trabajo. Sí. Me llega un email que dice que para la entrevista prepare unas historias que yo probablemente produciría. Este trabajo es para ser productor de medio tiempo desde Bogotá. Y yo, Santiago, pienso como en 5 historias, o 6, o 7, muy crudas. Como, de pronto puedo hablar de cómo se forman las nubes. Y ya. Pues... Y cuando llego a la entrevista... No estoy de acuerdo. O sea, entiendo la idea. Y es, en Radio Ambulante dicen, prepara unas historias y nos cuentas. Y tú lo que preparaste fue un pitch como... Yo preparé muchas historias. Sí, cuéntame. Realmente creo que eran como 5. Por ejemplo, hay muchos migrantes que llegan de Asia al Pacífico colombiano. Y uno diría, ¿qué? ¿Al Pacífico colombiano? Sí, a Buenaventura llegan migrantes que van como de Filipinas, de Vietnam, de países muy lejanos a nuestra cultura. Y entran a América por Colombia y siguen subiendo. Obviamente quieren llegar a Estados Unidos, pero pues terminan aquí. Entonces yo leí eso en las noticias y yo dije, uy, eso sería una historia buenísima para Radio Ambulante. Pero no contacté a ningún asiático, no sé a qué puerto llegan, no sé por qué llegan, no sé nada. O sea, yo preparé ideas como si fuera la primera reunión de lluvia de ideas de un equipo de trabajo. Sí, y ellos estaban esperando que tú dijeras, mira, tengo estas fuentes, tengo acceso a tal entrevista, el arco narrativo más o menos es que comenzamos con tal vaina y luego el personaje se va a dar cuenta de tal otra. Ellos querían dos historias ya bien desarrolladas. Maduras, incluso una, pero ya madura, avanzada. Y lo triste es que ellos no me dijeron eso. Yo me fui dando cuenta a medida que pasaba la entrevista, como, ¡ay, no! Entonces llega Laura a una entrevista de trabajo con 5 bullet points lista. Sí. Como, bueno, les voy a echar mis cuentos. Y esto es por Skype. No, es que fue terrible. Entonces, además, yo en mi agencia trabajaba a tiempo completo. No tenía flexibilidad para hacer mis cosas. Entonces, esto es Laura a la hora del almuerzo. Sale corriendo a un restaurante que tuviera buen wifi, pero harto silencio. Claro, la hora del almuerzo es una cubiertos, platos. Entonces me fui a uno que tenía un jardincito, me hice afuera con el frío donde nadie se quería sentar. Me hice en una esquina, me conecté a Wi-Fi, pedí cualquier cosa con tal de que me dejaran sentar ahí. Y se conecta una persona desde Londres, otra persona desde Bogotá y otra persona desde Nueva York. Silvia Viñas, Camila Segura desde Bogotá y Carolina Guerrero. Y ellas me dicen, ¿tú qué haces? Y yo, no, pues de día hago publicidad, pero de noche hago podcast, yo quiero bla. Tengo mi podcast Ciudad de Datos, ¿cuántas reproducciones tiene? Y yo, 300 por episodio. Y ella es como, oh. Y yo, yo sé que es muy poquito. Y me dice, no, por algo se comienza, súper fans. Y yo, bueno, sí. Ahí vamos bien en la entrevista, como, tengo mi propio proyecto. ¿Y qué haces en publicidad? Entonces yo hago publicidad, y yo escribo, y yo tomo fotos, y yo hago videos. Me eché La Mujer Orquesta. Y eras, ok. Y luego, cuando les hago los pitch de historias, comienzas a verla. Que esto no tiene ni pies ni cabeza. Y ellos como, ¿pero dónde está el nudo? Y yo, no, pues en que llega gente por el Pacífico. Y como, pero ¿gente ¿qué? es quién? ¿Quién? Otra de mis historias es que por un grupo de amigos aquí en Bogotá yo me había enterado que hay una persona clave en las negociaciones entre el gobierno y las FARC. Como ese eslabón que empezó a conectarlos a escondidas, en secreto, mucho antes de que esto fuera una realidad. Entonces yo, no, pues podemos contar esa historia. Ok, ¿y quién es esa persona? Y yo, no me acuerdo el nombre, pero estoy a 2 contactos de lograrlo. Y alguna de ellas dijo, bueno, al menos es metódica o algo así.
Y al final me dicen, bueno, esto es una posición de medio tiempo, ¿qué harías con el otro medio tiempo? Y yo, páginas web, yo también hago páginas web en Squarespace. Ay, o sea, te fue fatal en esa entrevista. Me fue fatal en esa entrevista, o sea, sobra decir que no quedé, pero yo no he tenido una entrevista de trabajo tan formadora. O sea, es muy chistoso porque yo llegué a la oficina con la convicción de que no iba a tener el trabajo, pero también la tranquilidad de que aprendí algo muy grande. Ajá. O sea, si a uno en una entrevista de trabajo en un medio le piden una historia o 2 historias, son ya maduras, prácticamente listas para empezar a producir. Y como yo nunca he trabajado en medios, porque yo estudié para ser editora, entonces yo me sentía... O sea, yo no tuve ese pedazo de información en mi vida. Listo. Entonces quedaste traumatizada y a la vez motivada para... No quedé traumatizada, quedé con un sentimiento de vergüenza. Sí. O sea, a mí me da pena saber que yo resulté con un chorro de babas tan grande en aquella ocasión. Ajá. Es probable que las 3 personas que me entrevistaron no lo tengan tan presente. Ya averiguaré. Pero pues sí, no. O sea, para mi orgullo y mi honor fue una mancha. Sí, yo diría que, o sea, apostando, yo creería que cuando hables con tus compañeros ahora y te digan, ah, sí, yo me acuerdo de esa entrevista. Fue como, sí, estaba como flojita, como que te faltó preparar. Ya. Sí. No, y lo otro que le agrega para mi vergüenza, yo conozco a la persona que sí se quedó con el cargo y es brutal. Y la historia que produjo ya estaba, pero... La historia que él produjo una historia que es sobre la avalancha que hubo en Colombia en Armero en los años 80 y los niños que se perdieron ahí, pero que resulta que terminaron siendo adoptados en Italia, en Estados Unidos, en Alemania, una cosa muy rara y muy chévere y muy bien reportada periodísticamente. Él publicó esas historias y luego yo lo felicité y me dijo, sí, eso fue lo que yo presenté en mi entrevista. Y fue como, no, yo no estaba ni tibia. No, sos un profesional increíble. Pero bueno, ese fue el primer punto de contacto. Ese fue el verdadero primer punto. Contacto. Tuviste una videollamada con Carolina Guerrero. Ajá. Y en tu entrevista saliste con un chorro de babas. Sí. Luego ocurrió la conferencia de Carolina Guerrero en Bogotá y las Lauras que están en el público incluyen a una Laura que se postuló para Radio Ambulante pero no pasó. Entonces la vida siguió y la vida que siguió me llevó a Estados Unidos. Los que están aquí parchando en cosas de internet desde hace rato recordarán que yo me gané una beca con el Centro Internacional para Periodistas para ir a Estados Unidos a aprender de podcast. Sí, una beca, una chimba. Laura se fue un mes a trabajar a Estados Unidos. A Nueva York. No, lo máximo. Y eso es muy relevante porque Nueva York es un poco la capital del mundo mundial de los podcasts. Uh-huh. Por la producción, claro, pero también porque en esa ciudad hay muchísimo dinero dedicado a esta industria. Okay. Entonces, pues es como robusta. En América Latina se tiene la percepción que es que los podcasts no dan plata o son como un hobby del que uno podría vivir, pero si quiere tener la ropita rota y el estómago vacío. Uh-huh. Y en Nueva York eso no es verdad. Listo. ¿Qué pasa después? Y me escribe Cata, mi amiga de infancia con la que crecí, con la que bailé Britney Spears y Club 7, como la que me mostró el aro por primera vez, como mi gran amiga. Y Catalina me escribe, Laura, acabo de escuchar el episodio de hoy de Radio Ambulante, van a hacer un show en vivo en Nueva York, tienes que ir por nuestra amistad y tienes que decirle a Daniel Alarcón que lo amo. Mejor dicho, vas. Y pues yo compré mi entrada y le dije a Isa, que es mi amiga de Nueva York, como pues venga China y vamos a esto. Y la misma noche, me dicen en mi oficina, hay una fiesta de Fusion para celebrar yo no sé qué. Entonces yo tengo una noche llena de cosas. Me pongo la pinta, me pongo mi abrigo lindo que llevé a Nueva York, me echo colorete rojo, me quito las gafas y me pongo lentes de contacto, me plancho el pelo, no me maquillo porque yo no sé maquillarme. Isabel llega a mi casa, vamos en un Uber tarde al show de Radio Ambulante. Uh-huh. Llegamos, un teatro, juepucha, dificilísima de encontrar la entrada, nosotras corríamos de una esquina a otra y no sabíamos cómo entrar. Cuando finalmente lo logramos no había puestos porque claro, entramos 10 minutos tarde. Asistimos al evento, 4 historias espectaculares. Yo compré el afiche de esa noche y lo tengo enmarcado en mi cuarto. Y un micro paréntesis, esto es un show en español, en Nueva York. Esto es un show en español y en inglés. Los shows en vivo de Radio Ambulante son bilingües. O sea, que uno puede como ir con el novio gringo o con la novia latina. ¿Porque tienen subtítulos o porque tienen... ¿Cómo hacen el tema bilingüe? Me estoy tratando de acordar. Ok. ¿Alguien está leyendo en español y aparecen subtítulos en inglés?
La técnica es, hablan en un idioma, ponen subtítulos en el otro, o hablan En el otro. en el otro y ponen subtítulos en el uno. O Ajá. sea, no, siempre hay un paralelo ahí. No exactamente. En presentaciones como las de Nueva York, los fragmentos de entrevistas son en español y tienen subtítulos en inglés, pero lo que se lee en vivo es en inglés y no tiene traducción en pantalla. Y no solo latinos, me enteré después porque claro, la gente no tenía un letrero que decía qué, pero fue gente del New York Times y de Vox y de los grandes medios de Nueva York. Ujú. Se acaba el show. En el hall estaban vendiendo afiches, el que yo compré y enmarqué posteriormente, y estaban vendiendo vino y agua. Isa compró agua, yo no compré nada porque estaba pendiente de irme a mi fiesta de Fusion. Y cuando me iba a ir a mi fiesta de Fusion, traté de desbloquear el celular con la huella y no sirvió, y otra vez y no sirvió, y otra vez y no sirvió, y luego metí el patrón mal y se me ha bloqueado el celular. Decía, en 20 minutos puedes volver a usarlo. En 20 minutos puedes ingresar el PIN. Y yo no lo podía creer. Sí, te entiendo. A mí me pasó eso una vez. O sea, Ajá. para los que no han vivido esta experiencia porque tienen otro tipo de celular o lo que sea, Ujú. es como una cosa que se va subiendo de nivel. O sea, yo sé que suena estúpido que no se le bloquee el celular si no Sí. les ha pasado, pero es que pones la huella mal y te dice como, no, espérese 30 segundos. Y luego Exacto. insistes y le dice, no, parce, 5 espérese minutos. 5 minutos. Y luego insistes y le dicen, no, man, usted es un ladrón, 20 minutos. Escala muy rápido. Entonces yo me acuerdo un punto que el celular como que se puso a espichar en el bolsillo o alguna cosa y yo tuve un bloqueo de 50 minutos de celular. Y era como, ¿50 ¿qué está pasando acá? Entonces no sé si esa es una aclaración relevante, no sé si todo el mundo ha pasado por esta experiencia, pero te entiendo, tú estás en el evento de Radio Ambulante, Ya acaba salimos, de acabarse y no puedes usar tu celular porque te dice que tienes que aguantar una penitencia de 20 minutos. Exacto. Y yo había sido muy acelerada mi noche porque llegué tarde a Radio Ambulante y ahora iba a llegar tarde al cóctel de Fusion y como mi equipo de trabajo dijeron que se iban a ir temprano porque eso, pues qué foco la fiesta corporativa. Y no sé por qué mi huella no sirvió, no sé por qué cuando me pidió el patrón lo metí mal, no sé, pero gracias a todo lo que es divino, se me bloqueó el celular porque como resultado tuve que esperar en el hall 20 minutos con Isabel. ¿A quién se le había descargado el celular? Yo ya escuché esta historia. Sí, Isabel tenía en esa época un iPhone 5 que esa batería no le servía para nada. No, y además la información de la fiesta estaba en mi celular. O sea, yo no sabía la dirección a la que tenía que llegar. No solo sabías sabía a que dónde era en ir, Brooklyn. no sabías cómo llegar, No, uno sabías. en una ciudad desconocida. Fue como, no. esperemos a que se desbloquee el celular y pedimos un Uber y ya tendré todos los datos del caso. Sí, 1 metro, porque yo soy muy tacaña. Pero bueno, por lo menos necesitaba saber a dónde voy. La dirección estaba Y la escondida. ruta de metro. Sí, no, o sea, no había peligro que yo saliera de ese teatro sin celular porque yo no conocía ni la cuadra. O sea, Listo, muy listo. difícil todo. Entonces, Entonces me quedé ahí con Isa, ella fue por una botella de agua, nos tomamos la botella de agua, hablamos con unas señoras que venían de Univisión, por ahí tengo su tarjeta, y aparece Carolina Guerrero así como casi levitando en ese hall, saludando a todos los invitados de la noche. Recordemos que Carolina es una persona muy inspiradora, ¿no? Como un role model, como le dicen los gringos. Pero si yo tuviera como un manual para la vida, esa sería una de mis leyes. No ir a saludar a la gente que uno admira sin tener algo que decir. a decir, oye, soy un fan de tu trabajo, Sí, me eso encanta lo no. que haces, me encanta lo que eres, me encantas. ¿Tú lo has hecho? Yo lo he hecho. ¿Y qué te pasa? He matado la conversación. Sí, mata la conversación y para mí te ponen un nivel por debajo. Pero de entrada. Esto o sea, suena súper pedante y todo, pero como que las relaciones de poder están todo el tiempo presentes en las relaciones entre personas, así uno quiera pensar en ello o no. Ajá. Y cuando tú llegas a alguien y le dices, te admiro mucho, admiro tu trabajo, lo que sea, yo siento que inmediatamente la relación de poder se desbalancea. Sí, y Queda muy, muy desigual. siento ganas de decir que no es simplemente te admiro mucho y ya. O sea, decirle a alguien que uno lo admira es bien. Sí. Pero es como acercarse en un contexto como ese. O sea, Carolina acaba Eso. de dar la charla, uno claramente Ella está no en habló, el ella no habló. público. Ah, bueno. Carolina acaba de Montar un evento, montar el sí. show. Uno estaba en el público, uno se aproxima y le dice, soy fan. Hace como que No, se estructura esa dinámica de poder que tú dices. sí, no, yo dije, no, qué chafa. Bueno, avanza la noche, se va desocupando esto, ya se van nuestras amigas de Univisión, ya está el man, Isa se hizo amiga del man de los afiches, y Isa ya se quiere ir a su casa, pero no me quiere dejar como bloqueada, porque es que yo ni siquiera sé llegar a mi casa, la verdad sea dicha, en esa situación. Se empieza a desocupar todo, se empieza a ir la gente, nosotras ahí plantadas, porque este celular todavía le faltan 10 minutos o 15, o yo no sé, y pasa como el azar más grande de toda esta historia. Después del celular bloqueado, este es el segundo azar más grande. Carolina está así como caminando de un lado a otro y como que se le están yendo los invitados y de repente me ve y camina hacia mí Ajá. y yo pienso como,
está pasando mi predicción. Levanta su copa y me dice, ¡Laura! ¡Las Lauras! ¿Cómo estás? ¿Qué haces aquí? O sea, grita, o sea, Laura por fuera estaba así cool mirándole a los ojos. Laura por dentro estaba como, ¿what? ¿Se acuerda de mí? ¿Se acuerda del Colombia 4.0? ¿Se acuerda de Corferia? ¿Se acuerda de las Lauras? ¡Oh! No, me la podía creer. Y me imagino a Isabel ahí. No, Isabel era pálida. O sea, ella sí que había una deidad en ese momento. No lo podía creer que mi plan hubiera funcionado. Pues no era un plan planeado, era como un escenario posible. Sí, lo que tú dijiste fue, mira, prefiero no hablar con Carolina antes de ir allá a poner cara de soy un fan y admiro tu trabajo y quiero darte las gracias y felicitarte y se acabó la interacción. Sí. Y además, incomodarla porque está hablando con 200 personas. Entonces, incomodarla eso era lo otro, porque se veía que estaba ocupada atendiendo gente. O sea, era como una interrupción innecesaria. Entonces acerca a las Lauras, yo no sé qué haces acá. Y yo, no, pues Carolina, el Centro Internacional para Periodistas me trajo a Nueva York a aprender de podcast. Y ella, no, felicitaciones, qué nota, ¿y por qué? No, pues porque yo estoy tratando de que los podcasts crezcan, educar sobre tecnología, yo no sé qué. Y ella, no, genial, ¿qué vas a hacer ahorita? Pues tengo la fiesta de Fusion donde estoy trabajando. ¿Estás en Fusion? Sí, ahí me trajo mi beca. ¡No! Carolina tiene algo muy bonito y es que es súper sencilla y ella puede ser fan en 3, 2, 1. No lo podía creer. ¿Por qué no vienes a tomar un trago con nosotros? Ya se está yendo la gente, ven, vamos a tomar algo. Y yo... Tal vez No, por dentro, la boca, la quijada se me cayó hasta las rodillas. Por fuera... como, bueno, chévere, un traguito. Por fuera estaba actuando cool, pero ¿a dónde van a ir? No, allí nomás. Y yo, ok, déjame como pensarlo porque tenía los planes de ir a la fiesta de Fusion, no sé si todavía pueda llegar. Y ella, sí, ya me dices. Aparte de todo, me hice la rogada. No, pero yo genuinamente no sabía si ir a la fiesta de Fusion a tomar unas cervezas. Hubiera sido craso error decir, no, ya me comprometí a una fiesta de Fusion. En ese momento ya se desbloquea el celular, o sea, ya puedo tomar decisiones. Isabel, yo presenté a Isabel, en mi recuerdo yo presenté a Isabel, pero Isabel estaba como sin palabras. Ella no podía creer nada de lo que acababa de pasar. Y yo tampoco, pero pues, bueno. Entonces voy al baño, me encuentro ya con ella, le digo, sí, Carolina, vamos de una a tomar una cerveza. Eso es de Fusion, eso ya se debe estar acabando. Y Isabel pues se va a su casa, ya me puede dejar sola. Y nos vamos a un bar de Brooklyn. Nada extraordinario, no estaba lleno, no nada. A un bar de una esquina cualquiera. Daniel Alarcón, Carolina Guerrero, Luis Trelles, que es un productor, una nota, que había contado una historia del huracán de Puerto Rico. La hermana gemela de Carolina, que trabaja en la BBC, su esposo, como el núcleo más íntimo de esa noche. Y yo, tomando cerveza. Creo que hasta nos invitaron, creo que trajeron como empanaditas y... No, o sea... Qué suerte y qué suerte que Carolina sea como una persona que da tanto la bienvenida a la gente, a su mundo. Sí. Y yo creo que aquí podemos hacer una pausa para preguntarle al juez, o sea, qué tanta suerte hubo. Y es, eso. Sí, tienes mucha suerte. O sea, ella pudo estar en una conversación en la cual estaba ya saliendo por la puerta con otra persona hablando y nunca ocurre nada de esto. Pero no deja de ser cierto que tú en efecto estabas en Nueva York y en efecto fuiste al show de Radio Ambulante y en efecto estabas allá por Fusion y los podcasts, o sea... Todo lo que lleva a ese encuentro es información que Carolina le está diciendo, hey, hablemos. Y llegué con una buena baraja. E incluso en la microdecisión de no ir allá como fan, bueno, nunca sabemos qué hubiera pasado. Tal vez dices, hola, soy fan, y ella como, Laura, ¿qué estás haciendo acá en Nueva York? Bueno, no sabemos, pero incluso en esa microdecisión parece que el acto de no ir como fan, sino como compañera del mundo podcaster también ilustra las cosas. Sí, ¿no? Entonces sí, te concedo que hubo mucha suerte, pero no fue ganarse la lotería. Ahí... Sí, hubo algo de mérito. O por lo menos de buenas decisiones. Sí, exacto. Entonces estamos en este bar, nos tomamos una cerveza. Carolina ya está, ¿cómo decirlo? Borracha. Se ha tomado sus tragos. Sí, Carolina, ¿estás escuchando esto? Está súper feliz. De hecho, todo el mundo está súper feliz. Están celebrando con trago y Carolina me dice algo muy bonito que me dejó muy marcada. Ajá. Y es como, yo te admiro mucho desde esa primera entrevista. Tú, se nota que tienes mucha energía, mucho drive, como le dicen los gringos. ¿Cómo se traduce eso? ¿Motivación? Pues no sería grit. ¿También? Bueno. Pues sí, que como que tengo muchas ganas. Persistencia, sí, perseverancia, motivación. Me recuerdas a mí misma cuando era joven. O sea, imagínate el halago.
a mí me gustaría ser tu mentora o yo sería tu mentora, pero es que yo no tengo tiempo para esas cosas. Y yo, ¿qué? En esa interacción ella me dio su tarjeta y me dijo, escríbeme el lunes, yo quiero que hablemos bien. Y yo, bueno, pues, ¿qué nota? Y llega la hora de irse a la casa, digamos que todos tienen que trabajar al otro día. A mí me dejan como a 20 bloques de mi casa y yo camino a Santiago. Ya esto es 1 de la mañana, pre-invierno. Sí, pero o sea, Está estuviste sentada. muerto de frío y yo estoy que no puedo. No, O sea, me sentí en una película caminando por esa tercera avenida de Nueva York. Mejor dicho, estaba que cogía los postes y les daba vueltas. Yo decía, no, me ¿Quieres pellizcaba. cantar? Yo estaba levitando, como con la tarjeta así como de cogidita, caminando hacia mi casa, como, ¡wow! Que si se la lleva un ventarrón. No, eso no iba a pasar. Pero sí, de pura película, 1 de la mañana, frío, solo había borrachos en la calle y yo, no, que eso está dicha, llegué a mi casa, mejor dicho, saludé al portero, como, no, hola, ¿cómo va? ¿Qué más? ¿Y le escribiste? Pero el lunes a las 8 de la mañana, o sea. Juiciosa. Escríbeme el lunes a las 8 de la mañana. Exactamente, Carolina, veámonos, me quedan 2 semanas en Nueva York de una. Y lo que siguió Ujú. es que no me respondió. Pasó 1 día y no me respondió, 2 días y no me respondió, 3 días y no me respondió. Pero pues yo no iba a dejar hasta ahí. Ella me dijo que yo le recordaba cuando era joven. Siguiente email. Hola Carolina, hola de nuevo. Como me dijiste esa noche, te estoy escribiendo para vernos. Y no me respondió. Y aquí yo ya estaba con el corazón partido. Horrible, y me quedaban 2 días en Nueva York y Carolina no me respondía. O sea, ya me tocaba irme a Washington a algo de la beca. Y no, pues yo estaba muy desmoralizada porque si bien yo no fui a Nueva York para hablar con Carolina o para que ella fuera mi mentora o nada, pues la verdad es que ese encuentro sí me dejó muy transformada y muy, muy ilusionada. Entonces, le escribí otro email, creo que aquí llevo en 4. No me escribe Carolina y yo digo, esto no se queda así. Busco a Paula Arrieta, que es un profesor mío de la universidad, pero que con el tiempo se fue volviendo como alguien a quien le tengo mucho cariño, me ha ayudado con distintas cosas. Participé en un evento que él hizo, cuando dijo que iba a tener un hijo yo fui al baby shower, etcétera, etcétera. Entonces yo dije, Pablo conoce a Carolina. Pablo fue la primera persona, creo, que me habló de Carolina. No de Radio Ambulante, sino de Carolina. Como último recurso, le voy a escribir a Pablo. Y justo me había mandado un chat hace unas semanas, entonces yo le dije, Pablo, me encontré con Carolina. Me dijo que me iba a dar una reunión, pero no aparece. Por favor, ¿podrías como recordarle? Creo que aquí tengo el mensaje exacto. No, bueno, si quieres, espérenlo, pero luego lo lee. Sí. Decía, Pablo, tengo una situación que no sé cómo manejar y pensé que quizás tú podrías orientarme. Imagínate que hace 2 semanas me encontré con Carolina Guerrero en un evento de Radio Ambulante. Ella se emocionó de verme. Terminamos tomando cerveza y ella me dio su correo para concretar una cita. Pero han pasado 2 semanas y no me responde. Quizás tú sabes mejor si debería dejar las cosas así o insistir. ¿Es raro que acuda a ti? Emoji pensativo. Y Pablo contestó con signos de exclamación. Deja pregunto. Y yo no sé Pablo qué hizo, y hasta el día de hoy no le he preguntado, pero a los minutos me mandó un emoji como de ojito picado, y a los 3, un correo de Carolina. ¡Hola, qué pena por no responderte! ¡Veámonos! Lamento quitarle alegría a la historia, pero parece que eso fue una coincidencia. Pablo no alcanzó a escribir ningún mensaje. Carolina dice que ese día a esa hora le contestó a Laura por ninguna razón en particular. Bu. Yo ya me iba, no se podía, pero resulta que yo había armado como unas vacaciones ñapa con mi familia y después de Washington íbamos a ir a Nueva York y entonces yo podía escurrir unos días de mis vacaciones con mi familia e ir a verme con ella y eso fue lo que pasó. Entonces agendamos una cita, yo dejo a mi familia 2 horas antes, me voy hasta el sitio, quiero llegar antes para buscar la dirección, para estar a tiempo, para que no me pase lo del teatro de Brooklyn que no encontraba la entrada. Y me hago en una cafetería donde me compro una torta de chocolate como de $6. Yo, ¡ah! Y me siento 1 hora a tomar tinto, comer torta de chocolate y ver desde la ventana de la cafetería el edificio donde va a ser mi reunión. 1 hora, así. Mirando la fachada. Sí, tengo una foto. Hay una foto en Instagram que es como una foto de Nueva York y dice en días como hoy, ¿cuánto te quiero? Eso es lo que
de la gente. Eso es lo que dice el pie de foto. Sí, pero lo que yo estaba guardando en mi memoria, en mi feed de Instagram, era: esta es la oficina a la que voy a entrar. Ajá. Esta es la oficina que va a tener una reunión genial. Llega la hora, timbro, subo, es un coworking space, voy a la oficina de Carolina y me recibe como: se me olvidó comprar una botella de whisky, para esta ocasión, pero bueno, siéntate, ¿qué quieres? ¿Un tinto o algo así? Y yo pensé como: este es el tono de nuestra reunión, botella de whisky, ¿qué? Y yo dije: no, pues si me hubieras dicho yo lo hubiera traído, pero pues como no, entonces tomémonos un tinto. Y nos tomamos un tinto. Y yo cuento esa anécdota de la botella de whisky, no porque he hablado mucho de Carolina con un trago en la mano, ella no es así. No, sino como el tono, la hospitalidad, el carácter íntimo y relajado de nuestra reunión. Nos sentamos en su oficina, en un sofá, y lo siguiente que me dices: tú vas a tener muchos problemas porque tan mujer, así de joven como te ves, no te van a tomar en serio. Y yo como: ya me ha pasado que no me toman en serio. Y de ahí en adelante nos pusimos a hablar. Hablamos de mí, hablamos de ella, hablamos de Radio Ambulante, hablamos de los podcasts, del futuro, de los planes, de los trabajos, de todo. ¿Cuánto tiempo duró la conversación? Como 2 horas, con decirte que la invité a comer. O sea, empezó en la tarde y terminó en la noche nuestra reunión. Y lo que pasó ahí es que acordamos que yo le iba a contar qué onda con mi vida. Pues ahí empezamos a hablar por email, se formó una relación y yo le consultaba mis cositas de cuando renuncié a mi trabajo y traté de ser independiente en podcast en Bogotá. Y así pasaron 6 meses o algo así. O sea, comenzaron a construir una relación epistolar de esas de... Sí. Carolina, estoy en un momento de decisión. Sí, pero tampoco fue tan intenso. O sea, tampoco creas que nos hablábamos cada semana. No, pero precisamente por lo epistolar, digo, como... Sí, amigos que viven en países distintos y se mandan una carta cada 2 meses. Uh-huh. Hasta ahí. Listo, ese sería el episodio 3. O sea, Si esto fuera una película de Wes Anderson, ¿cuáles serían los títulos? O sea, el primero sería la entrevista fallida. Maldita sea. Luego el show de Radio Ambulante en Bogotá. No, la charla. Eso, perdón, la charla de Con Carolina. Carolina, Sí, tienes toda la razón. La charla de Carolina Guerrero en Bogotá. Uh-huh. Luego el show de Radio Ambulante en Nueva York. Uh-huh. Y luego como las horas de su vida que me regaló. Sí, la tarde conversando juntas. Ajá. Ahí vamos 4 episodios. Y Sí. el quinto, ¿cuál es? Y el quinto es un email muy raro que yo recibo de ella hace 1 mes o 2, en el que me dice: ya, hablemos, martes, 2 de la tarde, ¿puedes? No estoy de acuerdo. Ok. El quinto es producir un episodio para Radio Ambulante que va a ser publicado. Tantas canas que me salió. Okay. Uy, ese episodio sí que me sacó canas. La idea es que este episodio se publique al tiempo que ese, creo. Eso espero yo. No sé si la cronología funciona así, pero bueno. En este momento... De pronto este episodio de Cosas de Internet sale después que el episodio que yo produje para Radio Ambulante. No, pero con todo el bombo que le vas a poner, sería mejor publicar este. ¿Antes? Al ¿Que se mismo salte el de educación en línea? Uy, qué difícil. Sigamos. Bueno, sí quiero decir una cosa. Para la gente que está escuchando esto, suscríbanse a Radio Ambulante. Sí. Busquen el último episodio que se llama... No sé todavía. Bueno... Copyright, no sé. Hay un episodio sobre derechos de autor sobre un man que se llama Diego Gómez. Sí. Producido por Laura Rojas Aponte. Exacto. El episodio se llama Compartir no es delito. Esa llamada de su papá sería el comienzo de una odisea legal que duraría varios años. Le cambiaría a Diego sus planes de vida, sus opciones profesionales, toda su visión del futuro. Solo que en ese momento ni siquiera sabía por qué. Nuestra productora de hoy, Laura Rojas Aponte, nos cuenta. Devolvámonos un poco. Cuando Diego todavía estaba en Colombia en sus primeros años de universidad. Fue publicado el 11 de septiembre. Entonces ya existe un episodio de Radio Ambulante que fue producido por ti. Y que Sí. tomó meses de trabajo. No Sí. con Carolina Guerrero, el trabajo No. fue con la editora, Sí. con Camila Segura. Ujú. Pero, pues eso es importante porque pasar la prueba de sacar un episodio adelante es algo que no muchos logran. Sí, es muy chistoso porque en esa charla con Carolina, ella me dijo: pero tú, ¿qué historias quieres contar en tus podcasts? Y yo le dije: de tecnología, pero social, cultural, de las personas, no de los aparatos ni nada de eso. Y ella: pero no te entiendo, ¿cómo así? Y yo: mira, por ejemplo, este man Diego Gómez. Y le eché la historia de Diego Gómez, que no la voy a contar otra vez porque ya los que escuchan este podcast se la deben saber de memoria. Sí. Y Y la me dijo- escucharán además en el episodio de Radio Ambulante. Exacto. Ya producido. Y me dijo: ay, ¿por qué no presentas esa historia? Es perfecto, es típica historia radioambulante.
Y yo lo que estaba haciendo era darle un ejemplo de las historias que yo quería contar, pero ella dijo, esa es. Y ahí Digamos está que el verdadero. ahí ya había aprendido cómo se presentaba una historia. Sí, y ahí está el verdadero quinto contacto. O sea, tú Entonces- llegaste a Bogotá y tiempo después escribiste un pitch de Diego Gómez y no Sí. fue como, este personaje lo llamaron, se le Con armó el el problema, arco, no sí. sé qué, tengo acceso a tales y tales entrevistas, esto es lo que quiero contar. O sea, ya era una historia madura, como le Ujú. habíamos dicho antes. Se la envié a Camila, la aceptó y empecé a producirla. Pero lo que yo mandé en el pitch fue una idea y lo que resultó fue otra, pues evolucionó la historia del episodio. Pero, o sea, mi punto aquí es que la noticia de que Laura produjo un episodio para Radio Ambulante es una noticia en sí misma. Más allá de que luego Sí. en el futuro habrías de trabajar con ellos ya como lo vas a hacer ahora, Ujú. si nos hubiéramos quedado solo en ese chisme, es un gran chisme. Sí, y es un trabajo duro y uno aprende mucho. Y yo Y lo... es muy frustrante, pero cada frustración lleva como una nueva etapa de conocimiento. Sí, yo viví ese proceso, ese Muchas berraco gracias. guión tocó... O sea, yo te vi reescribir ese guión Sí. 6 veces. Y me Cada viste una. lloriquear, Santi, ayúdame, esto cómo suena. Sí, yo escuché 6 versiones distintas de ese guión. Tú eres el editor no oficial de ese guión. Duró mucho tiempo el proceso de producción, se sufrió. Va a salir un episodio... No, ya ha salido un episodio de Reambulante en el tiempo en que la gente está escuchando esto. Entonces, a mí me parece que eso es importante porque habla de la misma narrativa que Carolina tiene de ti y que además es cierta de alguien con perseverancia. Exacto. O sea, es distinto que hablé con esta chica chévere, Laura, en Nueva York, que me visitó en mi oficina y estaba llena de motivada. Yo siento que eso es distinto a... Y esta ya pasó por los 3 meses de sufrimiento que involucra sacar adelante una Parece historia. que mucha gente no persevera en eso de producir un episodio. No porque, pues estructuralmente hablando es difícil. Nadie vive de producir episodios de Radio Ambulante. Siempre toca hacerlo como un proyecto paralelo y los proyectos Ujú. paralelos en general consumen demasiada energía. Y es un proceso con revisiones, toca volver a escribir y reescribir, entonces me parece perfectamente razonable que mucha gente a mitad de camino dice, ay no, Deje así. ya, deje así. Entonces tú no dejaste que se te cayera el episodio, pasaste toda esa prueba y por lo menos en mi cabeza, Carolina se dio cuenta de eso. Habría que preguntarle. Sí. Ahorita que la vea le pregunto. Y Pero- también le pregunto si está de acuerdo con publicar este episodio. Pues, sí. Pero yo siento que ya ve como un montón de señales y todas cuentan una misma historia, porque Eso de espero. hecho cuentan una misma historia. Ella tiene una entrevista de trabajo con Laura Rojas por Skype. Ujú. Y es como, ay no, chévere esa china, pero no, estaba como muy poco preparada su historia, o sea, no era la persona adecuada para el cargo. No, y yo creo que no era la persona adecuada. Listo. Y entonces luego la vuelve a encontrar cuando va a una charla en Bogotá y es como, ah, bueno, chévere. Y luego la vuelve a encontrar y luego la vuelve a encontrar y luego habla Yo con creo ella y que luego... eso es. Y se va como construyendo una narrativa en donde ella te ve cada vez más profesionalizada, más trabajadora, más madura en términos de lo que es el mundo de los podcasts. Luego se entera de que pasaste por todo el proceso editorial de Radio Ambulante que mucha gente no Con supera. éxito, sí. Y después de eso ella dice, Laura, hablemos el martes. Exacto. Tengo un comentario atorado, que yo creo que es un poco un proceso natural de estar en los 20. Yo tengo la percepción que uno durante la década de los 20 a los 30 está mejorando, o al menos eso es lo que uno debería procurar. Y claro, como yo me preocupé por aprender más del mundo de los podcasts, pues me topé repetidas veces con el proyecto de Radio Ambulante, simplemente porque es muy grande y muy exitoso y pues tiene una bogotana liderando. Sí, pero yo lo que quiero decir es que desde la perspectiva de Carolina se ve esa trayectoria como Como buena señal, como una... No, pero una muy buena señal porque también ocurre que uno conoce a muchas personas que, digamos, hablan mucho, pero no necesariamente cumplen Sí. sus proyectos y sus promesas. Sí, Entonces hubiera sido muy normal que Carolina hubiera conocido a Laura en 2016 y tú, no, es que estoy obsesionada con el mundo de los podcasts. Y luego nunca se volvieran a ver porque tú sigues trabajando en una agencia de publicidad y sigues diciendo que estoy obsesionada con el mundo de los podcasts, pero ni produces tus propios episodios, ni has viajado o sea, no te postulas a becas, no haces todas las distintas cosas que has sí, hecho. sí, digamos que la perseverancia fue importante. Pero muy. Entonces yo sé que esto suena demasiado a adulación, pero es que te he visto como atribuirle demasiado a la suerte. Ok. Y yo siento que desde la narrativa de Carolina, desde la perspectiva de ella, se ve la trayectoria de esta persona. La entrevista de trabajo duró 2 años. ¿Será que le pido una nota de voz de WhatsApp
Uy, ¿Y la sería insertamos lo aquí? máximo, sería lo Listo. máximo. Por favor, pídesela. Entonces, mi pregunta es, Carolina, ¿qué dirías ante esto? Bueno, agárrense porque Carolina, a falta de una nota de voz, envió 9. Vamos a recorrer la historia desde la perspectiva de ella, empezando por el verdadero inicio de esta relación, un mensaje medio atrevido que Laura envió y que aparentemente olvidó. Primero me escribió Pablo Arrieta, un colega que conocía que enseñaba en la Javeriana, y me dijo que uno de sus estudiantes me quería contactar. Y Laura me escribió un email con mucho entusiasmo, muy rápido, un texto, perdón, por WhatsApp. Y lo que decía era que quería que le sirviera de mentora porque ella tenía mucho entusiasmo y muchas ganas de hacer podcast y que admiraba mi trabajo. Era así como... Entonces yo contesté de una manera así como muy tranquila diciendo que qué pena, que estaba muy ocupada y que eso requería mucho tiempo. Ese fue el primer encuentro y quedé como, ¿quién es esta Laura? Y que además tan osada escribir así a alguien sin conocerlo. Ahora escuchemos de la famosa entrevista de trabajo. Un par de meses o unos meses después abrimos en Radio Ambulante una posición para buscar un reportero en Bogotá. Y adivinen quién se presentó. Laura otra vez. Había mucha gente, pero de alguna manera brilló entre los finalistas con un podcast que ella tenía que se llamaba Ciudad de Datos. El podcast estaba como bueno y en la entrevista por cámara, creo que fue por Skype en esa época, con las editoras, con Camila Segura y Silvia Viñas, pues le empezamos a hacer las preguntas a ver si servía como reportero. Y obviamente Laura salió con todo su entusiasmo y dejó agotadas a las editoras, pero a mí me quedó como sonando, pues porque ella era como, tiene esa energía y esa energía que yo veía reflejada en mí hace unos años, como lo que llamamos ese drive, esa pasión, ese como empuje y sobre todo como esa manera de pensar. Pero obviamente no era la mejor persona para esta posición, contratamos a alguien después. O sea que no fue tan grave. Luego vino el encuentro de las Lauras y las Carolinas. La verdad era una sesión de 1 hora, pero se alargó como a 2 porque hubo como 1 hora de espacio para preguntas. Y yo no alcanzaba a mirar la audiencia, pero alguien alzó la mano y dijo, hola, somos Laura y Laura. Tenemos unos podcasts y la pregunta era como sobre sostenibilidad de modelos de negocio, creo. Y yo me acuerdo que contesté la pregunta, pero siempre me quedé pensando que me quedó algo por decirles. Siempre siento que cuando uno tiene un buen consejo para alguien o algún comentario extra que le puede servir y no lo hace, es como... qué oportunidad perdida, porque yo misma he estado en esa posición cuando uno pregunta y nadie le dice esa frase que uno necesita oír en ese momento preciso. Entonces ahí me quedé pensando, les hubiera dicho a Laura y a Laura algo más, ¿no? Sobre cómo era difícil ser mujer, sobre todo que todo el mundo les iba a decir que no era buena idea y que no importaba que no oyeran a nadie, que siguieran así. Pero yo no sabía que esa Laura era la misma Laura. Qué bonito. Justamente eso fue lo primero que dijo Carolina cuando se vieron en su oficina. Ahora saltamos a octubre de 2017. El año pasado después hicimos un evento para recoger fondos para las víctimas del huracán en Puerto Rico, aquí en Nueva York, y al final había poquitica gente y había alguien ahí que no me acuerdo cómo se llama, creo que Isabel, que es una amiga de Laura, me contó que ella diseñaba sonido, ya habían como 8 personas en el lobby, ya estábamos saliendo para irnos a un bar con un grupo pequeñito, los que habíamos estado ahí participando en el show, que era como el grupito de Radio Ambulante. Y ahí conocí a Laura, finalmente en persona, pero era otra persona, era más calmada, más tranquila, y me dijo algo así como que estaba haciendo una pasantía en Fusion, y yo le dije, oye, ¿quieres venir a tomarte un trago? Ahí después de ese bar intercambiamos información, y yo le dije, bueno, ven a mi oficina, y nos reunimos y hablamos. Laura, ya lo sabemos, levitó por las calles de Manhattan esa noche. 2 semanas de silencio y angustia pasaron, y muchos correos electrónicos no contestados después. Tras esperar con la mirada fija desde la ventana de un café, Laura tocó a la puerta de Carolina. Yo realmente ya tenía mucha curiosidad sobre Laura, porque como eran 5 encuentros en tan poquito tiempo, y era como si ella me tuviera a mí como esta admiración, yo ya sabía por poquitas cosas que había visto en estos encuentros que Laura tenía un mindset, como esta manera de pensar que a mí me interesaba. Y bueno, y ahí estuvimos hablando y terminé yo más bien diciéndole a Laura, oye, ¿quieres venir a comer? Y tuvimos un date, fuimos a un restaurante tailandés ahí al lado donde no había vino, si no me acuerdo bien, y comimos y hablamos y botamos una cantidad de ideas, y yo ya en ese momento yo sabía que yo quería trabajar con Laura. Pero yo sabía que Laura era una emprendedora, que Laura tenía unos sueños, que Laura quiere construir una comunidad de podcast, que Laura quiere tener sus propios podcasts, y yo he sido esa emprendedora, y
nunca me hubiera querido atravesar en el futuro de Laura y en cumplir sus sueños. Entonces ahí decidimos que yo iba a ayudarle a hacerle mentoría, y esa mentoría es un poco como intercambiar ideas realmente. Y empezamos a intercambiar un poco de mensajes. Laura decidió que ella iba a hacer como un currículum de autoestudios para sacar adelante sus proyectos, se puso unas metas, me mandó después un plan de estudios súper bueno. Y yo creo que como siempre he estado tan ocupada, le mandaba como ideas a Laura de vez en cuando, como, oye, mira, métete a esto, postúlate para esta conferencia, esto es buenísimo. Y finalmente en un punto yo le dije, bueno, hagamos un chequeo unos meses después. Pero nada de chequeo. Laura postuló su historia para Radio Ambulante sin que Carolina supiera. Sin ni siquiera consultarme, como un pitch buenísimo. Ya ella me había comentado la historia, pero no es como que me dijo, ay, por favor, ayúdame. Nada, cero. Ella cogió con su buena onda y con su foco y mandó por la derecha una propuesta de historia, que ahí ya en Radio Ambulante la cogió el equipo editorial, que son los que aprueban, y ellos por la derecha decidieron que querían hacer esta historia. Empezaron a trabajar con Laura. Entonces yo, ya que sabía que quería trabajar con ella, no le podía ofrecer nada de trabajo, porque ¿cómo le iba a ofrecer algo de trabajo? No, como que no quería interferir. Entonces lo que hice fue hablar con la editora principal, con Camila Segura, y le dije, ¿sabes qué? Le voy a tener un ojito encima a esto, repórtame cómo les va con ella, porque quiero saber cómo trabaja. Y vamos viendo. Y ya cuando ya vi que la historia estaba lista para estar en mezcla, había hecho un par de chequeos, había preguntado un poco durante el proceso de la historia, le pregunté a la productora editorial, otra vez a Camila, le dije, bueno, ¿cómo nos fue con Laura? Buenísima, pilísima. Entonces ahí ya fue que dije, ok, voy a ver en qué anda Laura. Y la volví a llamar. 2 cosas para resaltar. Primero, Carolina es una persona muy bella. Les advierto que los va a conmover. Y segundo, es muy divertido darse cuenta de que ambas se morían de ganas de trabajar juntas. Ya llevaba varios meses de realmente en mis últimas interacciones pensando, ay, yo quiero trabajar con alguien que sea como Laura. yo ya era la que tenía más interés. Entonces al final, cuando ella lo pensó, quedamos de hablar como una semana después, y luego me dijo, sí, vamos con toda, me quiero meter con toda en Radio Ambulante. Creo que es el lugar donde yo podría aprender. Y yo me sentí como si me hubiera hecho una propuesta de matrimonio, me hubieran dicho que sí. Y fue como realmente un momento feliz. Y ahí, tarán, empezamos a trabajar juntos. Ahora lo que no sé es si Laura está contenta o no. Yo estoy súper contenta trabajando con ella. Laura también. Ella, acabamos de pasar un mes juntas en Nueva York, trabajando noche y día. Laura es perfecta para este proyecto, para Radio Ambulante. Laura es perfecta para mí. Y yo espero que ojalá con Radio Ambulante ahí tengamos una plataforma para que Laura se quede, se amañe y logre hacer sus proyectos, ¿no? Me imagino que conociendo a Laura y las necesidades que ella tiene, un día ella va a coger las alas y se va a volar y va a hacer sus proyectos y sus cosas. Pero lo que es lindo de esta relación es que yo lo veo como un intercambio para todos, personal, profesional. Y bueno, vamos a ver, yo no puedo esperar a ver las cosas maravillosas que Laura va a hacer en Radio Ambulante, ¿no? Sí. La última nota es un regaño para Laura por haber dudado de sí misma. Cuando me llega esta pregunta hoy de grábame esta respuesta, porque yo tengo la idea de que yo hice el ridículo contigo, pero que tú en un momento cambiaste de opinión. Yo creo que por el último año ya le he mencionado a Laura a varias personas, se les mencioné a Borja Chavarría, le dije, conocí una mujer que toca tenerle un ojo encima, se le mencioné a Charo Enríquez de ONA, Pointer, se le ha mencionado a varias personas. Es como que mientras que una persona cree que se está creando una impresión, por el otro lado yo ya estaba observando a Laura hace rato. Yo creo que yo ya lo que estaba esperando era que fuera el momento para trabajar juntas. ¡Qué felicidad! Y después de escuchar el testimonio de Carolina, volvemos al pasado, al momento de la grabación. Toda la historia que acaba de contar Laura tiene un posible tema que uno le puede pintar encima, y es como esa lucha de lograr que el mundo de los podcasts ocurra en español. Uy, total, ese es el motivo. Entonces, si estuviéramos en Nueva York, ya existen oficinas, ya existen empresas, uno podría tener un cargo tan específico como postproducción de audio y no el que edita, el que hace todas las O distintas... solamente locutor. Sí, solamente locutor y tal vez no tener ni idea de cómo se edita. Pero en Bogotá, tener un podcast implica hacerlo todo. Y digamos que hay toda una lucha por hacer que esta vaina funcione. Y funcionará. Llegará el día en que muchos podcasts se produzcan en Colombia y que tengan sus propias oficinas y que la gente camine al trabajo escuchando audios. Cosas de internet, ojalá. Ojalá siga existiendo cosas de internet. Ese día llegará porque Colombia tiene una cultura de radio muy fuerte, porque todo lo que es en Estados Unidos terminamos copiándolo acá. Es inevitable. Pero de aquí a allá toca construir ese nuevo mundo.
toca trabajar un montón para que salgan adelante esos Un proyectos montón. de podcast. Y esto de Patreon que voy a mencionar a continuación es el modo en que ustedes pueden ayudarnos a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Entonces hay una página que se llama Patreon y ahí uno pone /cosas de internet, el link está en las notas del episodio y si nos Igual quieren es- apoyar por cada episodio que publicamos, si nos quieren dar $1, $2, lo que quieran en dólares está la página, hombre, pues bienvenido. Entonces, gracias por apoyarnos y sepan que ese apoyo está directamente relacionado con la gran misión de Laura. En todo caso, me gustaría decir el enlace. Es www.patreon.com/cosas de internet. Gracias por apoyarnos.